A la izquierda el Samsung CU7000 y a la derecha el Samsung AU7000, ambos en este caso en tamaño de 58 pulgadas, aquí lo puedes corroborar. El CU7000 es un modelo del 2023, mientras que el AU7000 un modelo del 2021. La mejoría más perceptible por parte del CU7000 es que tiene mejor nivel de detalles en estas zonas que tienen sombra u oscuridad. También tiene mayor cantidad de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Quiero además mencionarte que en las comparativas que hago siempre lo hago con los valores para cada parámetro de brillo, color, contraste, entre otros para cada modo de imagen, tal cual como vienen de fábrica. Aquí te muestro además que en cada modo de imagen, cada televisor tiene la cantidad de brillo a la máxima capacidad para que puedas percibir mejor esas diferencias en cuanto al apartado de luminancia. Como ya te he mencionado, la cantidad de brillo a favor del CU7000 es más perceptible cuando, por ejemplo, en este caso, el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso es HDR10. Y otra diferencia a favor del CU7000 es que cuenta con un parámetro extra conocido como trazado de tonos de HDR o también conocido como mapeo de tono dinámico, que te voy a mostrar en este momento. Este parámetro no está disponible en el AU7000. En el CU7000 sí, y lo que ayuda es que al colocarlo en activo el nivel de detalle mejora todavía más. No es una gran diferencia, pero por supuesto que existe, yo sí la pude percibir. No estoy diciendo que el nivel de detalles en el AU7000 sea malo, porque también me parece bueno. Simplemente considero que es mejor en el CU7000 en aquellas zonas donde hay mucha sombra, por ejemplo en el contorno de los ojos de los personajes, en el cabello o por ejemplo en la profundidad de aquello que se ubica en los fondos de cada escena. En cuanto a colores, siempre, como digo, en este apartado es cuestión de gustos, pero sí es cierto que el CU7000 en la mayoría de ocasiones tiende a mostrar colores un poquito más vivos. Debes tener presente que ambos modelos en todos los tamaños disponibles tienen panel UVA. La tecnología de color en ambos televisores se supone que es Crystal, aunque en el caso del AU7000 es conocida como Pure Color, pero el display o la pantalla tiene tecnología Crystal, al igual que el CU7000, o por lo menos eso es lo que he podido averiguar. Quiero además decirte que aunque ambos modelos tengan panel UVA y los televisores LCD LED, como es el caso de estos dos que tienen panel UVA, suelen ser tildados como televisores que muestran colores lavados o muy blanquecinos, realmente en estos dos modelos ese resultado no es tan malo como uno creería. De hecho, a mí me parece que es bueno. La diferencia principal es, como ya mencioné, mayor cantidad de brillo y colores un poco más vivos por parte del modelo más reciente, es decir, por parte del CU7000. Y también está la diferencia también a favor del CU7000, que el nivel de detalles es mejor tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico HDR10 y también en este caso en alto rango dinámico HDR10+. Ten presente que las tecnologías de alto rango dinámico en ambos televisores solamente se activan de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Ambos televisores son LCD con tecnología de retroiluminación LED Edge con panel UVA, no cuentan con función de atenuación local. Aún así, gracias a que tienen panel UVA y poca cantidad de brillo, el rendimiento en escenas oscuras es bueno en el sentido de que la intensidad del efecto conocido como nubosidad o clouding es muy poco, casi nada perceptible. Pero sí es cierto que el nivel de detalles sigue siendo mejor en el CU7000. No obstante, el nivel de detalles en el AU7000 no es malo, las formas en estas condiciones se pueden notar muy bien, pero se notan mejor y con mayor facilidad por parte del CU7000, tanto cuando el contenido está en alto rango dinámico como cuando está en rango dinámico estándar.
Entonces una ventaja es esa poca cantidad de brillo, menor intensidad del efecto clouding y además el hecho de que tengan menos cantidad de brillo también indica que consumirán menos energía y no sufrirán de sobrecalentamiento, por lo cual es muy probable que puedan durar más años. En cuanto al escalado de imagen, debo decir que el resultado es prácticamente igual en ambos modelos. Para esto utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Aquí puedes percibir que la cantidad de brillo en el AU7000 es un poco mayor. Como te había dicho, la cantidad de brillo es mayor en el CU7000, principalmente con alto rango dinámico. Debo decirte que el resultado en cuanto a escalado de imagen en ambos televisores es igual, es bueno. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una buena forma, con buena nitidez y prácticamente nada de partes pixeladas en la gran mayoría de ocasiones. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy decente. Los resultados pueden variar dependiendo de cada unidad. Por ejemplo, aquí en el AU7000, el efecto de pantalla sucia en los laterales verticales de la pantalla como tal se puede percibir un poco más. Y a la hora de ver contenido con más color también se puede notar un poco, mientras que en el CU7000 no se percibe tanto. Considero que en ambos modelos podría llegar a convertirse en algo por lo menos tolerable en la gran mayoría de ocasiones, o de hecho en el caso del CU7000 en la gran mayoría de escenas el efecto de pantalla sucia puede pasar desapercibido. El manejo de los reflejos en pantalla en ambos modelos es regular, siendo el resultado un poquito mejor en el CU7000, probablemente debido a que tiene un poco más de brillo. No son los televisores más recomendados para habitaciones que reciban iluminación natural. Los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos y esto se debe al hecho de que tienen paneles UVA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, como estás pudiendo percibir. En cuanto al manejo del movimiento, cuando observas contenido con escenas rápidas o barridos de cámara a través de alguna aplicación de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, el resultado en ambos modelos es decente, siendo un poco mejor por parte del CU7000. El parámetro ajuste de claridad de imagen que te estoy mostrando es el que se encarga de reducir el efecto conocido como Jutter o efecto de vibración en caso de que así lo requieras. El movimiento libre de LED no lo recomiendo porque genera un efecto flicker molesto y además oscurece la imagen. Normalmente colocar este parámetro en automático mostraría los mejores resultados en ambos modelos, siendo levemente mejores por parte del CU7000. En cuanto al apartado gaming, debes saber que ambos modelos tienen modo juego. Cuentan también con modo automático de baja latencia, que lo que hará es que el modo juego se pueda, por ejemplo, activar de forma automática cuando se detecta una consola y un videojuego. También debes saber que ninguno de estos modelos cuentan con Game Bar. En cuanto al modo juego como tal, lo único que se puede configurar es la función que te estoy mostrando, conocida como HDR Juego, que es un poco más completa en el CU7000. Por ejemplo, en básico muestra una tonalidad un poco más cálida, pero normalmente en apagado en ambos modelos tiende a mostrar mejores resultados. Debes saber además que ninguno de estos modelos tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no son compatibles con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con frecuencias de actualización variables. La frecuencia de actualización máxima ronda entre 50 y 60 Hz en 4K. Probablemente la gran mayoría del tiempo ronde entre los 30 y 50 Hz. La experiencia no está para nada mal. No llegué a percibir efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, a pesar de que no cuenten con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y esto se debe a que la frecuencia de actualización es relativamente baja, por lo cual no debería haber problemas de rasgamiento de pantalla. Yo nunca lo llegué a percibir en ninguno de estos modelos.
En cuanto al rendimiento con este tipo de videojuegos de terror o videojuegos en general que tengan mucha oscuridad o muchas partes oscuras, en ambos televisores es bueno, hay poca intensidad del efecto de nubosidad. El nivel de detalles en ambos modelos es bueno, pero es mejor en el CU7000. Y en cuanto al efecto ghosting, en ambos modelos se puede llegar a percibir un poco, más en el AO7000, pero nada alarmante. En ninguno de estos modelos considero que el efecto ghosting sea algo distractor. Me parece que la intensidad de ese efecto puede pasar como algo desapercibido en la gran mayoría de escenas. En cuanto a los tiempos de input lag en 4K a 60 Hz, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, considero que los resultados en ambos televisores son buenos. Pienso que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos televisores, teniendo en cuenta que se trata de modelos de gama de entrada o de gama baja. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, y lo bueno es que no sufren de sobrecalentamiento en ninguna parte de la pantalla, ni siquiera en la parte baja, en donde sí sufren por ejemplo de sobrecalentamiento algunos televisores de la misma marca con diseño ultra delgado. En cuanto al apartado Smart, lo que debes saber primero es que el One Remote es solamente cambia el diseño y ubicación de algunas teclas. Este One Remote es por medio de infrarrojos, cualquiera le sirve a cualquiera de estos modelos. No tienen botón para micrófono porque ninguno de esos televisores es compatible con comandos de voz. En cuanto a este menú, en el caso del CU7000 se puede modificar la ubicación de estos iconos, lo cual a mí me parece realmente muy útil. El sistema operativo en ambos modelos es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. Me gusta más el diseño del menú principal del AO7000, es algo muy personal, pero hay personas que prefieren el diseño del menú principal de modelos Samsung más recientes, como es el caso del CU7000. ¿Qué piensas acerca de este diseño? ¿Cuál te gusta más? Y en cuanto a la fluidez como tal del sistema operativo, en ambos modelos no es la mejor, es tal vez un poco mejor por parte del CU7000, pero no se siente una gran diferencia, y de hecho en algunas ocasiones no la hay, y en otras ocasiones pareciera que el AO7000 responde un poquito mejor. Sea como sea, en cuanto a fluidez del sistema operativo, ninguno de estos modelos destaca por ese aspecto. También debes saber que por ejemplo en ambos modelos puedes hacer uso de la aplicación de Xbox, Nvidia GeForce, entre otras, pero para eso, por ejemplo aquí en Colombia, debes cambiar el país de tus televisores Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. También debes saber que en ambos modelos es posible la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero en ninguno de ellos es posible la función de Multiview. La tienda de aplicaciones es la misma, propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país, y el navegador de internet también es el mismo. Se puede realizar búsquedas sin problemas y reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría es la misma, el rendimiento desde mi punto de vista también me pareció igual, realmente no percibí diferencias. Tal vez la diferencia más notoria puede ser que el CU7000 cuenta con más tecnologías, pero el rendimiento general es casi igual o prácticamente igual. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas percibir si realmente hay diferencias, aunque ya te digo que no las hay, y para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de cuál de estos modelos te recomiendo más. Si puedes conseguir el CU7000 en tu país a un precio no tan elevado, obviamente sería una mejor opción en casi todo. Pero si en tu país solamente consigues el AO7000, o si lo puedes conseguir más económico en comparación al CU7000, adelante, también es una buena opción de gama de entrada de relativo bajo presupuesto si además quieres ahorrar dinero y no necesitas grandes cosas en un Smart TV.
Y de lo último que quiero hablarte es acerca de los cuidados que deberías aplicar a tu televisor Samsung, bien sea el CU7000 o el AO7000, porque si bien es cierto que ninguno de estos sufren de sobrecalentamiento como si sufren algunos televisores Samsung con diseño ultra delgado, de todas formas no están propensos a que no se puedan dañar, por lo cual te recomiendo primero que los conectes siempre a un regulador de voltaje, segundo que actives los cuidados de ahorro de energía para que la cantidad de brillo no siempre sea la más alta, tercero, nunca lo ubiques cerca a una ventana o muy pegado a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde, y cuarto, siempre que apagues tu televisor hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido hasta la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos Smart TVs.